tiene por ahí en Excel. Se trata de un problema de duración de la batería. Entonces, si quieren anotar el enunciado del problema, por favor. Dice así: un ingeniero de diseño del producto está interesado en realizar un estudio de la duración de las baterías seguido. Para ello, piensa que los factores... ¿Puede repetir, profe? Para ello, piensa que los factores que podrían afectar a la duración de la batería, son el material y la temperatura. Punto y seguido. De estos, el ingeniero puede controlar directamente el tipo de material utilizado en el diseño de la batería. Coma. Pero la temperatura a la cual operará la batería no puede controlarla. Punto y seguido. Sin embargo, coma, dicha temperatura sí puede ser controlada en el laboratorio de diseño. Coma. Por lo cual, decide integrar estos dos factores. En un experimento
utilizando tres tipos de material y tres temperaturas que representan las temperaturas de operación de la batería en la práctica. Seguido. Para cada combinación material-temperatura, decidió construir 4 baterías. Y determinar su tiempo de duración. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Y esta tabla que tenemos en el archivo, pues es la tabla de los resultados, ¿no? Punto y seguido. Las preguntas a responder en este caso son 2 puntos de aparte. Inciso 1. Ahí llegas a ver. ¿Qué efecto tienen el material y la temperatura? Sobre la duración de la batería? Y aparte, 2. ¿Habrá algún tipo de material que dé consistentemente la mayor duración sin importar la temperatura de operación, Tía, no hemos sacado la basura, ¿verdad? Bien, entonces en este experimento, según el enunciado, se trata de determinar
si el material de construcción de una batería y la temperatura de operación afectan de manera significativa a la duración de la batería. Aunque, como dice el problema, el diseñador o el ingeniero que diseña la batería no tiene control sobre la temperatura sobre la cual va a operar o a la cual va a operar, que son temperaturas muy extremas. Sí lo puede hacer a nivel laboratorio, para así determinar finalmente, bajo esos tipos de temperatura, cómo afecta a la duración de la batería. Y decidió construir 4 baterías para cada combinación de material-temperatura, o sea, para cada tratamiento. Aquí cada combinación representa un tratamiento. Y pues medir su duración, ¿no? Determinar qué tanto duran. Tal vez en semanas, en meses, qué sé yo, ¿no? Y entonces tiene los siguientes resultados, los que tenemos aquí. Y ahora necesita analizar los resultados para responder a la pregunta de que si el material y la temperatura afectan a la duración de la batería, y además qué material podría dar la mayor duración sin importar la temperatura a la que esté operando, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo aquí, el análisis de varianza para determinar pues cuál es el efecto que tiene cada uno de estos factores y de la interacción para la duración de la batería, ¿no? Los datos originales que tienen ustedes son estos que están acá. Y entonces los vamos a resumir en una tabla de 3×3, sumando todas las duraciones del primer tratamiento. El primer tratamiento son estos 4. El segundo tratamiento, los que estamos aquí. Y así sucesivamente. Vamos a encontrar los totales de los 4 datos de cada combinación. Entonces ponemos suma de estos 4, le damos enter, y luego también suma Vale. de los de abajo, estos 4 datos, y lo mismo en la parte de abajo. Y vamos a calcular las sumas de los 9 tratamientos, ¿no? Son 9 tratamientos diferentes para cada combinación, ¿no? Entonces tenemos la suma ahora del tratamiento 1 y 70. ¿Listo? ¿No huele la comida? Y así nos vamos. Y último, y aquí. Y están los totales de cada una de las sumas, ¿no? De cada una de las réplicas de cada tratamiento. Y luego vamos a obtener el total de cada renglón y de cada columna. Vale. Cierra tantito la puerta, por favor. Cierra tantito.
Aquí ya lo tomamos el total. Aquí ponemos también suma de todos los datos de la primera columna. Ahí está. Entonces, estos son los cálculos preliminares. Calculando las sumas, ya tenemos esta tablita. Luego, vamos a determinar el factor de corrección. Factor de corrección. Este sería la suma de todos los datos, Así los déjame. 36 valores que tenemos aquí, ¿sí? Ah, bueno. Elevada al cuadrado dividido entre el número de datos, que son 36. Ese sería el factor de corrección. Ahí lo tenemos. Ya que tenemos esto, podemos calcular la suma total de cuadrados. Suma de cuadrados totales. Esto sería igual a la suma punto cuadrados de todos los datos, de los 36 datos. Ahí está. Menos el factor de corrección. Y aquí tenemos la suma total de cuadrados. Luego la suma de cuadrados del factor material, que va a ser el factor A. Igual, suma punto cuadrados de estos totales de cada nivel del material. Esto que está aquí. Suma punto cuadrados dividido entre el número de datos que tenemos en cada renglón, que son 12, los 12 de la primera fila, los 12 de la segunda y los 12 de la tercera, entre 12 menos el factor de corrección. De igual manera, la suma de cuadrados del factor B igual a suma punto cuadrados nuevamente. Ahora estos totales de que son de las temperaturas, así, al cuadrado entre el número de datos, que vuelven a ser 12 nuevamente, ¿no? Entonces 12 menos el factor de corrección. Enseguida, la suma de cuadrados de la combinación AB. Que sería nuevamente suma punto cuadrados. De estos datos que tenemos en la tabla simplificada, ahí, al cuadrado entre el número de datos que tenemos en cada celda, que son 4, menos el factor de corrección, ¿Qué? que es acá. Ah, pues así si quieren. Aquí tenemos Vale. a ver, ese Ahorita compramos otro, ¿sabes? suma punto cuadrados al cuadrado de esto que
están acá, menos el factor de corrección. No es muy grande esto. Punto parado, bueno, es que está muy grande. Ese separado de AB, ese separado de B, puntos cuadrados. Ah, no, ya no hay que elevarlo al cuadrado, por eso está saliendo muy grande. Ya tiene suma punto cuadrados, ya hay que dejarlo así, ¿verdad? Porque de otra manera está modificado. Y acá también no hay que elevarlo al cuadrado, porque ya es la suma punto cuadrados. Muy bien. Ya una vez calculada esta suma de cuadrados de la combinación AB, podemos determinar la suma de cuadrados de la interacción A por B. Y esto será la diferencia entre de la suma de combinación de cuadrados, de la combinación, menos suma de cuadrados de A y menos suma de cuadrados de B. Esa sería la suma de cuadrados de la interacción, del efecto de la interacción de A por B. Enseguida vienen los grados de libertad de A. Y estos van a ser igual al número de niveles del factor A, que es el material, que son 3 menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1. Igual para los grados de libertad del factor B, sus niveles, que también son 3 menos 1. Bueno, aquí nos faltó el total. Vamos a bajarlo para poner primero la suma total de los grados de libertad totales. Y esto va a ser igual al número total de datos, que son 36 menos 1. Luego, los grados de libertad de la interacción de A por B. Esto sería igual a los grados de libertad de A multiplicados por los grados de libertad de B. 4. Y finalmente los grados de libertad del error. Grados de libertad del error. Sería la diferencia entre los totales menos los de A menos los de B menos los de la interacción. Y esto nos da 27. ¿Vamos bien, jóvenes? Perfecto. ¿Cómo sacó el total de los grados de libertad? De los grados de libertad es el número total de datos, que son 36 menos 1. Una vez que ya tenemos esto, vamos a calcular las medias de cuadrados de A, por ejemplo, que sería la suma de cuadrados de A, que está aquí, dividido entre los grados de libertad de A, son estos. La media de cuadrados del factor B igual la suma de cuadrados de B entre los grados de libertad de B. La suma de cuadrados de la interacción igual a la suma de cuadrados de la interacción A por B, que es esta,
entre sus grados de libertad Tú comes los dos. 4. Y finalmente, la media de cuadrados del error. El error Allá afuera. sería igual a suma de cuadrados del error. Ahí nos faltó esa suma de cuadrados del error. Vamos a bajar esto nuevamente para abrir aquí el cálculo de la suma de cuadrados del error. Suma de cuadrados del error. Esto va a ser igual a la diferencia entre el total, la suma de cuadrados totales, esta, menos los de A, menos suma de cuadrados de B y menos suma de cuadrados de la interacción. Esta sería. Así que total menos suma de cuadrados de A, de B y de la interacción. Esa sería la del error. Suma de cuadrados de el error. Y ahora sí ya podemos calcular la media de cuadrados del error, que sería igual a la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad. Entonces, ¿Puede volver a mostrar la fórmula de la suma del error? la suma de cuadrados Sí, del error. Está aquí. Es la diferencia. El total menos A menos B menos la interacción. Muy bien. Luego, los estadísticos de prueba. El estadístico de prueba del factor A, F de A. Este sería el cociente de los cuadrados medios de A, ms de A, esto, dividido entre los cuadrados medios de el error. ms de A entre ms de E. Ándale, sí. El estadístico de prueba para B igual Písalo. ms de B Pisa. entre ms de E. El error. Deja caer para atrás. Luego el F de la interacción A por B. La ms de A por B entre la ms de el error. Aquí tenemos los tres estadísticos de prueba, que son precisamente los que finalmente nos van a llevar a la conclusión si los factores afectan o no afectan significativamente a la variable de respuesta. Tienen que ser comparados con los valores críticos encontrados en tablas, la f de t. Y la f de t se calcula con el comando, acuérdense, distribución punto f inversa. Distribución inversa. La probabilidad sería el nivel de significancia, que sería 0.05. Los grados de libertad del numerador para el caso de A serían 2, que son los grados de libertad de A, y los del denominador serían de el error. Los del error son 27.
que 2 y 27 grados de libertad, 0.05 de probabilidad. Y aquí nos va a dar el valor de tablas. Para B es igual porque los grados de libertad de B y de A son iguales. Entonces lo copiamos nada más. Vale. Ahí está. Pero para la interacción no. La interacción tiene 4 grados de libertad, por eso para la interacción tendremos 0.05 nuevamente, coma, 4 grados de libertad ahora en el numerador y 27, que son los del error, en el denominador. 2.72. Entonces tendremos que comparar los estadísticos basados en los datos, los estadísticos de prueba, con los valores críticos. Y vemos que en todos los casos el estadístico de prueba es mayor que el estadístico, el valor crítico. Va a ser siempre mayor en estos casos. Por lo tanto, aquí ponemos la decisión. Decisión. Pondríamos sí, ponemos sí. Si este valor es más grande que este otro, coma, que nos escriba rechazar H0, H0, coma, bueno, no, hay que cerrar las comillas, coma, en caso contrario, otra vez entre comillas, que nos escriba aceptar H0, entre comillas, y cerramos paréntesis. Así que si es más grande, pues que rechace H0, y si no, pues que lo acepte, ¿no? Le damos enter y rechaza, porque efectivamente es mayor el valor del estadístico de prueba que el valor crítico, y en los 3 casos va a rechazar. Conclusión, pues que el factor A, el material, el tipo de material y la temperatura de operación y la interacción afectan significativamente a la duración de la batería, y por lo tanto habrá que tener sumo cuidado para poder seleccionar qué material va a utilizarse y qué temperatura estará trabajando para que tengamos la mayor duración o la duración más adecuada, ¿no? Obviamente se busca que la duración sea del tipo mayor que, ¿no? Entre más dure, pues es mejor. Entonces con esto se responde la primera pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tienen? Pues tienen un efecto significativo. Afectan mucho a la variable de respuesta a la duración de la batería, ¿no? Podríamos calcular aquí el valor de P. Acuérdense que P es la probabilidad, un término equivalente para decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis, para no usar el estadístico de prueba que tradicionalmente se usa en los cálculos manuales, y con el software, pues el valor de P es el utilizado, ¿no? Acuérdense que en el valor de P usamos la distribución punto F, es esta, por ejemplo, ¿De qué? y a la cual le vamos a dar el valor de X. El valor de X sería el valor del estadístico de prueba para el caso de A, por ejemplo. Luego, los grados de libertad del numerador, que son 2, los grados de libertad del denominador, que son 27.
Y cerramos. La probabilidad es 0.001818188848, que comparada con el nivel de significancia, que es 0.05, pues es mucho menor. Es menor y por lo tanto también se concluye rechazar HC. Igual sería la probabilidad para el caso de B. Otra vez, BISTR.F. Aquí está. Ya le damos el valor de X, 29. Grados de libertad, 2 y 27. Aquí la probabilidad va a ser mucho más pequeña, casi es 0. 1.69 por 10 a la menos 7. Y en la parte de abajo, el X va a ser 3.54, 4 grados de libertad en el numerador y 27 en el denominador. Ahí está también, es una probabilidad menor que 0.05. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profe. Lo que falta ahorita pues es formar la tabla, ¿no? Formar la tabla resumen de todos estos cálculos, como se estila en todos los análisis de varianza, para concluir la primera parte del problema. Y después tratar de investigar lo que dice la segunda parte, ¿no? ¿Qué material o qué tipo de material podría ser bueno para lograr una duración mayor, máxima de la batería, sin importar la temperatura a la que se esté operando, ¿no? Eso sería muy bueno, en tratar de encontrar el material, porque con ese diseño pues ya podríamos asegurar que la batería va a durar más. No importa si la temperatura a la que esté operando sea muy alta o sea muy baja, o varíe demasiado, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Bien. Ninguna duda de todo lo que se hizo con este problema de la duración de la batería. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, aquí le vamos a dejar y nos vemos el día de mañana, ¿no? Que tengan una tarde muy bonita, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana, primero Dios. Sí, profe. Hasta mañana, profe.